Y hoy, 13 de septiembre, se cumplen 20 años de los acuerdos de Oslo. Isaac Rabin y Yasser Arafat firmaron aquella vez el documento en el que reconocían a Israel y a la Organización para la Liberación de Palestina. El fuerte apretón de manos entre el primer ministro israelí Isaac Rabin y el líder palestino Yasser Arafat marcaron hace 20 años el histórico acuerdo de Oslo, visto en ese entonces como la piedra angular de un acuerdo de paz inminente entre ambos pueblos. Allá en el año 1993, el presidente estadounidense Bill Clinton fue el anfitrión de ese hecho histórico, donde la Casa Blanca en Washington fue el escenario. Aquí ambos representantes reconocieron el derecho de existencia, tanto de uno como del otro. 20 años después, sin embargo, las pruebas y la mayoría de los observadores dan por muerto este proceso, que no pudo lograr su objetivo inmediato, cerrar un acuerdo permanente en un plazo de 5 años. Y que tampoco ha conseguido mantener la confianza bilateral plena en que una solución de ambas partes sea posible. Una clave de discordia y desconfianza sigue siendo la barrera de Cisjordania, un muro inconcluso cuya construcción empezó en el año 2002 por orden del gobierno israelí. Una polémica medida de seguridad que se justificó por la serie de atentados suicidas por parte de militantes palestinos. El gobierno de Israel ha descrito la estructura como una barrera de seguridad sin significación política, pero algunos palestinos lo ven como un apartheid. En repetidas ocasiones, Amnistía Internacional ha condenado firmemente los ataques de grupos armados palestinos contra Israel. Pero estos ataques no pueden ser excusa para la construcción de un muro ilegal que violaría los derechos humanos. Por este y tantos motivos, los analistas no auguran un buen panorama a las nuevas negociaciones iniciadas en julio pasado, respaldadas por Estados Unidos. Estas continúan en completo secreto con el fin de llegar a un acuerdo sobre varios asuntos, como lo son las fronteras, el futuro de los asentamientos, el estatus de Jerusalén y la difícil situación de los refugiados palestinos dispersos por la región. Muy bien, 20 años que se cumplen, pero lamentablemente sin vislumbrarse la paz. Yo creo que todavía continúan pues esa distancia entre ambas posiciones, pero sobre todo este acuerdo que se firmó con mucha esperanza no duró casi nada, ¿no? 2 años después muere Isaac Rabin, por ejemplo. Bueno, lo único bueno que se puede decir de las negociaciones en curso ahora, auspiciadas por John Kerry, es lo que dijo John Kerry. Esta es la última oportunidad que tenemos de llegar a un acuerdo porque después sencillamente no va a haber territorio palestino sobre el cual construir un eventual Estado, no va a haber posibilidad de acuerdo, en otras palabras. El derecho internacional en esta materia es claro, ¿no? En materia de derecho internacional humanitario, ambas partes han cometido violaciones al derecho internacional humanitario. Los atentados terroristas de Hamas, por ejemplo, son claramente una violación, pero la mayor parte de las víctimas civiles han sido palestinas, no israelíes, y el muro que se ha mencionado es ilegal según la Corte Internacional de Justicia, la misma que está viendo el diferendo entre Chile y Perú y que por 14 votos a 1 dijo que era ilegal y debía ser demolido. El argumento de la seguridad al que alude Israel o que arguye Israel, la Corte lo responde diciendo Israel tiene derecho a defender las fronteras internacionalmente reconocidas de su país. Si el muro estuviera en la frontera entre territorios ocupados e Israel, la Corte no tendría nada sobre lo que pronunciarse, pero el muro está íntegramente en territorio palestino. Y el tema de los asentamientos, en el Consejo de Seguridad de la ONU también hay unanimidad o virtual unanimidad respecto a que los asentamientos israelíes en territorios ocupados son el principal obstáculo para la paz. Pero entonces la paz nunca va a llegar. Yo no creo que se pongan de acuerdo porque tienen una posición sobre todo tan distinta. El problema es, lo paradójico es cómo se argumenta, por ejemplo, desde la izquierda israelí o desde el pacifismo israelí la necesidad de un acuerdo. Dentro de poco, como mencionaba, había dicho Kerry, no va a haber un territorio con continuidad en el cual pueda construirse un Estado palestino si continúa la colonización israelí a este ritmo. Luego entonces Israel va a tener que hacer una de dos cosas, o integrar a los palestinos dentro de Israel con ciudadanía, en cuyo caso en muy poco tiempo habría una mayoría no judía en lo que pretende ser un Estado judío,
o en su defecto crear un sistema explícito de apartheid, en donde los palestinos vivan en territorio controlado por Israel sin derechos de ninguna índole, o por lo menos sin derechos ciudadanos. Entonces, básicamente lo que la izquierda y los pacifistas israelíes tratan de hacer es asustar a sus conciudadanos, diciéndoles en ese momento Israel va a poder ser o un Estado judío o un Estado democrático, pero no va a poder ser ambas cosas. Hablemos de los personajes. Bill Clinton está vivo, pero por ejemplo Isaac Rabin fue asesinado en el año 95. Sí. Yasser Arafat muere y ahora, años después, se dice pues que habría sido asesinado, habría sido envenenado. Cuéntanos un poco, a ver, de las circunstancias. Rabin fue asesinado por un extremista israelí, ¿no? Judío, que lo acusaba de traidor por haber firmado la paz con, o por lo menos lo que se pensó iba a ser un acuerdo de paz con Arafat. Algunos culpan, la esposa de Rabin, por ejemplo, culpa de haber creado un clima de linchamiento contra su marido, precisamente al actual primer ministro, a Benjamín Netanyahu. En las manifestaciones de Netanyahu, Rabin, el primer ministro de Israel, era presentado con un uniforme de la SS, o sea, de las fuerzas de inteligencia nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de Arafat, hay el alegato de que habría sido envenenado con polonio, pero digamos, se supone que alguna de sus pertenencias y su propio cuerpo, parte de tejidos, habrían sido exhumados para hacer pruebas y no es sabido de los resultados. Muy bien, ahora vámonos con otros temas. En Alemania, una revista desafió al rival electoral de Merkel a responder con gestos sobre temas de actualidad. El candidato aceptó y posó, pero haciendo un gesto obsceno. Toda una polémica ha desatado en Alemania la foto de Pierre Steinbrück, el principal rival de Angela Merkel, a la Cancillería. En ella aparece haciendo un gesto obsceno con el dedo medio, y es que el candidato quería responder de esa manera a los apodos que ha recibido durante la campaña. Por su actitud, algunos ciudadanos están dudando de su capacidad para dirigir el país. Eso no se hace. Puede verse bien en una persona normal, pero él no puede aparecer en un periódico con una foto así. Él es mi favorito. Y cuando vi esto en la televisión esta mañana pensé, ¿cómo pudo hacer esto? Definitivamente no es un gesto de buena voluntad. Esto no está bien para alguien que quiere convertirse en canciller. La polémica tiene lugar en momentos en que Steinbrück empezaba a reducir un poco la diferencia de popularidad con la jefa de gobierno. Todos los que tienen dudas sobre el Steinbrück han confirmado que esta fotografía no emana un sentimiento positivo. Independientemente del dedo medio, esto es un antes y un después de cómo lo percibe la gente y digamos que no se ve muy amable. Según un sondeo publicado hoy por la televisión pública, realizado antes de la publicación de la foto, Steinbrück tenía 32% frente al 49% de Merkel en las preferencias electorales. Ambos habían llegado a estar separados por 30 puntos de cara a las elecciones de este domingo, 22 de septiembre. Muy bien, y sobre todo un dato curioso, aquí en ABC dicen que en este país, si le haces ese gesto a un policía, te puede costar de 300 a 400 euros. De repente puedo entender por qué tanto pueden reaccionar de esa manera y además que no lo hizo de manera espontánea. O sea, le dijeron, ¿cómo respondería usted a los ataques, ¿no? Claro, y la revista usó esa foto en particular de varias como carátula, ¿no? Ahora, la prueba, lo que prueba esto es, si hay tanto escándalo alrededor de un gesto en una fotografía de uno de los candidatos principales antes de una elección, lo que eso prueba, en mi opinión, es que la elección es absolutamente anodina, no hay nada sustancial en debate aparentemente, claro. Y por ende subjetiva, una cosa tan minúscula como esta termina cobrando tanta importancia. Presumo que, como era de esperarse, entre los alemanes predominó el sentido del honor sobre el sentido del humor, y esto muy probablemente no lo ayude electoralmente. Steinbrück es proclive a cometer este tipo de errores, pese a que todos reconocen que fue un buen ministro de Finanzas. Muy bien, ahora nos vamos a ir a Rusia. Al menos 37 personas han muerto en un incendio dentro de un hospital psiquiátrico. El fuego se originó, al parecer, en la habitación de uno de los internos. Las causas para que el incendio se desatara dentro del hospital psiquiátrico Oxoshi, al oeste de Rusia, aún son inciertas.
Según cifras oficiales, 37 personas han muerto en total. Las investigaciones estiman que al menos 59 personas se encontraban en el interior del inmueble. Una enfermera consiguió evacuar a 23, pero finalmente quedó atrapada y falleció entre las llamas junto al resto. Según la dirección del centro, las ventanas no tenían rejas, pero entre los enfermos habían personas incapaces de desplazarse por sí mismas. 5 unidades y una docena de efectivos del cuerpo de bomberos se trasladaron al lugar para sofocar las llamas. Los primeros indicios apuntan a que uno de los pacientes prendió fuego en su cama. Este nuevo caso ha originado suspicacias, ya que los incendios en instalaciones médicas son habituales en Rusia. En la última década se han registrado una veintena de casos. En el más reciente, 36 personas murieron. Bien, nos vamos a Estados Unidos. Murió a los 80 años Ray Dolby, el personaje que revolucionó el cine con su sistema de sonido envolvente. El creador del sistema de sonido envolvente, Ray Dolby, falleció en su casa de San Francisco, Estados Unidos, a los 80 años, víctima de Alzheimer y una severa leucemia que le fue diagnosticada el pasado mes de julio. A lo largo de su carrera, Dolby desarrolló más de 50 patentes e inventó una tecnología de reducción del ruido que incrementó la calidad de las grabaciones en todos los formatos, desde las cintas de cassette hasta las películas de Hollywood. Entre sus productos más conocidos están el Dolby Stereo y el denominado Dolby Surround, instalado en cines y posteriormente en los hogares, a través de una equipación de altavoces sincronizados que logran envolver al oyente con el sonido en reproducción. Películas como Star Wars fueron de las primeras en adoptar Dolby Stereo. Ray nació en Portland en enero de 1933 y trabajó para Ampex Corporation, donde estuvo detrás de la fabricación del sistema de grabación de video Ampex. Estudió en las universidades de Stanford y Cambridge y durante 2 años fue asesor de la India para Naciones Unidas, hasta que en 1965 viajó a Londres para crear su compañía, que desde 1976 tiene sede en San Francisco. En 2012, su apellido pasó a ocupar el famoso teatro donde cada año se celebra la entrega de los Oscar en Los Ángeles, en sustitución de Kodak. Bien, hacemos una breve pausa y cuando regresemos, Mario Balotelli cancela reunión con ministra italiana para tratar temas sobre racismo solo porque tenía muchos